cuerpo se sincronizan y trabajan perfectamente, y cada una de las cosas con las que Dios nos creó funcionan perfectamente y son indispensables, hasta las más pequeñas, hasta las más insignificantes. Y me puse a ver para qué sirve la ceja. De verdad, o sea, cada cosa que Dios nos dio, dije, ¿para qué sirve la ceja? Y hay gente que se la rasura y se la pinta, pero ¿para qué sirve la ceja? Pues para cuando sudes, pues no te caiga el sudor al ojo. Y luego dije, guau, ¿y para qué sirven las pestañas? Pues para que no te entre polvo y no cree infección en tus ojos. Entonces vemos cómo nuestro cuerpo de verdad funciona maravillosamente, y cada uno de los miembros se necesitan funcionando perfectamente. Incluso Dios nos hizo con un sistema inmunológico que su tarea y su función es defender al cuerpo de toda enfermedad. ¿Sabes que cuántos saben que cada uno de los que estamos aquí formamos el cuerpo de Cristo? Cada uno de ustedes forman el cuerpo de Cristo, aunque son diferentes y cada uno hace una función diferente. Ninguno es más grande que otro. El único grande es la cabeza, y la cabeza es Cristo. Pero nosotros somos su cuerpo. Y de verdad que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12:27. Si gustan ponérmelo, por favor. Dice, cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos forman el cuerpo de Cristo. O sea, cada uno de ustedes son la iglesia de Cristo. Y todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Qué maravilloso es, ¿verdad? Dice que somos el cuerpo de Cristo, y así como el cuerpo humano necesita órganos sanos y se necesita todo para funcionar correctamente, todos nos necesitamos. O sea, para poder funcionar correctamente todos nos necesitamos. No quiero decir menos, sino por pequeño que seas, eres súper necesario. Así como el corazón, como las uñas. Hace poco, de verdad que se me cayó en el cambio de edificio algo en el pie, y la uña se me puso morada y yo lloraba. Entonces la Biblia dice que cuando un órgano se duele en la iglesia, todos los demás también con él se duele. Que cuando un órgano en la iglesia, un miembro del cuerpo se alegra, también todo se alegra. Entonces pude ver que cuando se me cayó algo en el pie, inmediatamente la mano empezó a sobarle al dedo, empezaron a salir lágrimas porque todo el cuerpo se estaba doliendo. Es lo mismo en la iglesia. Cuando alguien se alegra, tú tienes que alegrarte juntamente con tu hermano. Cuando alguien se duele, tú tienes que también dolerte juntamente con la iglesia. Y no criticar cuando tú veas a un hermano débil, cuando tú veas a un hermano caído, cuando tú ves a un hermano que tropiece. ¿Por qué? Porque al criticar tú a un miembro del cuerpo de Cristo, estás criticando a su edificador, que es Cristo. Estás criticando a la cabeza, porque dice que Él es el edificador de su iglesia. Dice, y sobre esta roca que es Cristo, yo edificaré a mi iglesia. Entonces, cuando criticamos a un miembro por cualquier cosa, estamos criticando a la cabeza, que es Cristo. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y la palabra del Señor nos enseña que discernamos y entendamos el cuerpo de Cristo. Porque es tan importante discernir el cuerpo de Cristo, porque debemos de saber que tú no puedes estar solo, que dependes de tu hermano. Quiero decirte, dependes de tu hermano, porque dice que cuando tú no entiendes y tú no disciernes el cuerpo de Cristo, dice, por eso hay muchos débiles, enfermos, y muchos mueren. Muchos han muerto. ¿Por qué? Porque se enferma el cuerpo, porque crees que tú dependes de ti solo, que no necesitas de nadie más. Y debes de saber que tú dependes del cuerpo de Cristo. No puedes estar solo. Tú, dile al que está enseguida, nos necesitamos. Y qué maravilloso
que dice la Biblia que Dios ha colocado cada miembro en el cuerpo, a cada uno de ellos como Él quiso. Eso dice la palabra del Señor en primera, no se los voy a leer, en 1 Corintios capítulo 12, que Dios puso y ha colocado a cada miembro del cuerpo como Él quiso. Así que el ojo no le puede decir a la mano, ay, quiero ser mano, quiero ocupar tu lugar. No, tú tienes el talento que Dios te puso para ocupar el lugar que tienes. Y también la mano no le puede decir al pie, no te necesito, porque depende del cuerpo. Entonces nos necesitamos. Y ahora sí voy a entrar al tema, a José de Arimatea, donde podemos aprender de este hombre tan maravilloso. En Mateo capítulo 27, del 57 al 60, te lo voy a leer, pero yo sé que en las pantallas lo pedí que me lo pusieran versículo por versículo. Yo te lo voy a leer. En la pantalla nada más póngame el 57, pero te voy a leer la historia. Escúchala. Dice, cuando llegó la noche, estamos hablando de José de Arimatea, de la muerte de Jesús. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Mira, vamos a ver el 57, el que me dejaron. El 57. Y cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. ¿Sabes que un José protegió a Jesús en su niñez? O sea, que fue el padre de Jesús. Y un José protegió el cuerpo de Jesús, del maestro, en su muerte. ¿Sabes qué significa José? José significa el que añade. Eso significa el nombre de Jesús, el que añade. ¿Cuántos José se necesitan en la iglesia? Y aquí dice que cuando llegó la noche, vino un hombre llamado José de Arimatea que era rico. ¿Sabes que cuando llega la noche a nuestra vida, cuando llega el momento oscuro a nuestra vida, porque todos vivimos momentos oscuros en nuestra vida, ¿verdad? Vivimos momentos de angustia, momentos de temor, momentos de prueba. Siempre necesitaremos un José en nuestra vida que añada, porque José significa añadir, que añada paz, que añada gozo, que añada fe, que añada ánimo, que añada amor, o simplemente que añada un abrazo, que añada compañía. Y eso hizo José estando cuidando el cuerpo del maestro. Eso hizo José. Estaba junto a Jesús cuidando el cuerpo muerto. Y dice que era rico. Qué maravilloso, ¿verdad? Que aún él dice que era discípulo de Jesús y no está contado entre Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero dice que era un discípulo de él, que lo seguía y lo siguió, y como era rico financiaba el ministerio, pero aún en la muerte financió la tumba de Jesús. Qué maravilloso que aún en la muerte gente cuide de ti, en los momentos oscuros cuide de ti, cuando no hay esperanza. Pero él sabía que Jesús resucitaría. Él tenía la esperanza de que Jesús resucitaría. Y ahí no estaba Mateo, ahí ya no estaba Marcos, ahí ya no estaba Juan, ahí ya no estaba Pedro, que dijo que siempre estaría con él, pero sí estaba José de Arimatea. ¿Cómo podemos aprender de ese hombre, verdad? Que se menciona solamente una vez en el evangelio. En los 4 evangelios se menciona solo una vez, y todo lo que pudo haber sido, todo lo que hizo. Porque mientras otros lloraban, mientras otros señalaban el cuerpo ya muerto, él estaba cuidando el cuerpo de Jesús. ¿Cómo se necesita personas que en lugar de que señalen, ¿verdad? En lugar de que huyan, siempre estén a tu lado y que estén hasta el final ahí contigo, gente fiel, gente leal.
¿verdad que sí? Se necesita siempre en el cuerpo de Cristo. Por eso Jesús lo deja en la historia. Se requiere personas generosas para expandir el reino, y Él fue generoso. Se requiere gente que invierta en nosotros, que invierta tiempo, que invierta oración, que invierta cuando tu matrimonio se está destruyendo, que invierta cuando ya no hay esperanza en ese caso legal que tienes y que muchas veces el abogado le quiere dar carpetazo, pero hay alguien a tu lado que te dice sí se puede, aunque ese abogado ya dio por cerrado ese caso y dice está muerto ya no hay esperanza. Hay alguien que te diga sí se puede, sí se puede. Que haya una persona que cuando tu cuerpo está enfermo y está desahuciado diga no, sí se puede, aunque ese cuerpo parezca muerto o hiede, sí se puede. Qué maravilloso. Se requiere personas que sean ricas con compasión, que amen con amor a la iglesia, que no veamos por nuestros propios intereses. José de Arimatea era exitoso porque dice que era rico. Y sabes que comúnmente la gente exitosa es la que siempre está patrocinando, es la que siempre está ayudando. Y la gente que fracasa o la gente fracasada dice, ¿y por qué tengo que hacerlo? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo con ayudar? ¿De cuál persona quieres ser tú? ¿De las exitosas o de las que fracasan? ¿De cuál te gustaría ser tú? ¿Te gustaría ser un José de Arimatea? Sabes que Dios enriquece con un propósito. Dios enriquece para bendecir a su iglesia. Que no se nos olvide nunca que dice la palabra del Señor que Él enriquece y Él empobrece. Y el único fin de enriquecernos es bendecir a su reino. ¿Por qué? Porque Él quiere darse a conocer. Él quiere que todo mundo conozca su nombre. Que dentro de tanta bendición se nos olvide o nosotros gocemos de ese privilegio es otra cosa. Pero el único fin de enriquecernos, Dios, es extender su reino y dar a conocer su nombre. Y eso no se le olvidó a José de Arimatea. Dijo, financeo el ministerio desde el principio hasta el final. Qué maravilloso es Dios. ¿Y cómo podemos aprender de Él? ¿Verdad que sí? Dale un aplauso a Dios, porque siempre nos deja un ejemplo con hombres como Él. El 58, mira, dice, este hombre fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Qué difícil pudo haber sido este momento para José de Arimatea, enfrentarse ante la religión y ante la burocracia. Yo nunca he preparado de verdad un entierro o un funeral, pero debe ser mucho embrollo, mucho trámite, pero qué difícil él estar ante la religiosidad y ante la burocracia. Ante la religiosidad porque empezaban con que era día de descanso, día de reposo, y ante la burocracia porque tenía que ir ante Pilato. Pero ¿sabes qué? Dice la Biblia que entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Sabes que leí que la costumbre en Israel y en los hebreos es que no se le entrega el cuerpo a nadie, absolutamente nadie, más que a la familia. La única que estaba ahí era María. Y dice que no se le entregaba el cuerpo absolutamente a nadie más que a familia. Y se le entregó a José de Arimatea. Dice, y Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Le soltaron el cuerpo. Pudo haber visto, ¿qué vio en este hombre? Créeme que yo estoy segura que no fue su influencia como hombre rico lo que hizo que le soltaran el cuerpo, sino Pilato vio la pasión, vio el amor por Jesús. Fue lo que hizo que Pilato le soltara el cuerpo muerto de Jesús. Iglesia, eso es una enseñanza bien grande para nosotros, porque todos somos el cuerpo de Cristo y Dios quiere hacer a toda la gente de allá afuera el cuerpo de Cristo, parte de su cuerpo, para que Él venga por una iglesia gloriosa. ¿Sabes qué? Cuando Él vea en su cuerpo amor, pasión, ¿sabes qué? Las actividades de la iglesia, los programas de la iglesia, las reuniones de la iglesia son importantes y qué precioso, y quisiéramos hacer muchas y son importantes, pero lo más importante es el amor y la pasión por las almas. Eso es lo más importante. Y cuando Dios vea el amor y la pasión por las almas,
en la iglesia, Él va a soltar a toda esa gente y la va a traer a la iglesia para formar parte del cuerpo de Cristo. Pilato le soltó el cuerpo, porque por rico no, por influyente no, por el amor y por la pasión por Jesús. Cuando tú estés apasionado por Jesús, cuando tengas un amor extravagante, exagerado por las almas de Jesús, Él las va a traer. Oye, es como dice el pastor Tinoco, y la verdad, es como en una guardería donde tú llevas a cuidar a tus hijos. Si maltratan a tus hijos, tú no recomiendas esa guardería, ¿verdad que no? Pero si llegas y tienes a tu hijo en una guardería donde te lo tratan bien, donde lo atienden y de verdad lo cuidan, pues tú recomiendas esa guardería. Entonces dice Dios, mándenselos, porque ahí cuidan bien a mis hijos. Iglesia, tenemos que cuidarnos unos a otros, unos a otros. Tenemos que amarnos y saber que tú dependes de tu hermano, de verdad. O sea, no puedes decir que Dios es tu padre y no adoptar a sus hijos de Dios como hermanos. De verdad. O sea, si Dios es tu padre, el de enseguida es tu hermano. Y tú tienes que dar la vida por tu hermano. De verdad que sí. Así como el cuerpo humano se protege, también el cuerpo de Cristo debe de protegerse. Cada día que el pródigo pase fuera de casa es un día menos de fiesta. Recuerda que cada persona que recibe a Jesús, hay fiesta en los cielos. Y siempre debe haber fiesta en su casa. El versículo 59 dice, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Recuerda, José de Arimatea era rico. Era un hombre rico. Y dice, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Oye, ¿qué hace un hombre rico? ¿Limpia su casa? Tiene criados, ¿verdad que sí? Tiene sirvientes. Pero dice que él lo hizo personalmente. Él lo descolgó de la cruz. Si alguien le hubiera ayudado, diría, y tomaron el cuerpo de Jesús. O sea, hablaría en plural, pero la Biblia nunca miente. Entonces dice, y tomando José, no dice, y le ayudaron y sus criados, tomando José el cuerpo, lo volvió en una sábana limpia. Él tuvo que ensuciarse, ¿verdad que sí? Él tuvo que tomar fuerzas para poder envolver en una sábana limpia el cuerpo de Jesús. ¿Te imaginas qué privilegio? ¿Te hubiera gustado hacer ese papel a ti? Hazlo con tu hermano. Dios te da la oportunidad de hacerlo con tu hermano. De que envuelvas en la sábana de su gracia a aquel que ha tropezado, aquel que ha pecado, aquel que ha caído, aquel que ha señalado, aquel que es débil, aquel que ha fallado. Envolverlo en una sábana y cubrirlo y guardar y no hablar de él y cubrirlo, porque dice que lo envolvió, y cubrir su defecto y cubrir su falta, porque dice la palabra del Señor que el amor cubre multitud de faltas. Entonces tú debes de cubrir las faltas de tu hermano. No debes de andar investigando ni... Hay gente que le gusta investigar. Yo he visto que le gusta investigar. Ya supiste, ¿y por qué? Wow, ¿será parte del cuerpo? Investigar. La Biblia no nos dice eso. Dice que el amor verdadero cubre multitud de faltas. Porque ¿qué soldado huye cuando su ciudad está sitiada? ¿O qué médico quiere puros pacientes sanos? ¿O qué discípulo huye cuando su maestro o su iglesia está pasando en crisis? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Él no lo hizo. José de Arimatea se quedó hasta el final, envolviendo el cuerpo del maestro. El 60. ¿Sabes que hay muchos miembros del cuerpo de Cristo que necesitan estar envueltos
en sábanas y necesitan restauración por parte del cuerpo, porque alguien que no tiene fallas no necesita restauración, pero ese matrimonio que se ve perdido, ese enfermo, ese hijo en la cárcel, ese hijo perdido necesita restauración, ¿verdad que sí? Y necesita ser envuelto y cubierto y protegido, así como se protegió José de Arimatea, el cuerpo de Cristo, el 60. Dice, y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro se fue. ¿Quién lo puso? Lo puso en un sepulcro que dice nuevo. ¿Qué hizo otra vez? Invirtió. Un sepulcro nuevo. Invirtió. O a lo mejor ya lo tenía, a lo mejor el de él. ¿Verdad que sí? Hay gente que compra su funeral con anticipación, a lo mejor era de él, pero ahí no dice si era de él, ahí dice que era nuevo. Y dice, en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro se fue. Nuevamente vemos que invirtió. ¿Sabes qué? Dice que dejó el cuerpo adentro. ¿Sabes que en los momentos más oscuros de tu vida, porque ¿cuántos saben que una tumba está oscura? En los momentos más oscuros de tu vida, donde has tocado fondo, donde has caído, donde ves que no hay salida, se necesita un José, se necesita el cuerpo de Cristo. Y es ahí donde tocas fondo, donde esa gran piedra, ¿cuántos sabes que somos piedras vivas en Cristo? Y Él forma realmente la iglesia con piedras vivas. Pero antes de estar vivas estábamos muertos. Pero en esa bajeza donde antes estábamos, porque antes estábamos en muerte, ahora estamos en vida, fuimos tallados, ¿verdad? Fuimos procesados. Y una vez que fuimos tallados y procesados, ya no reflejamos lo que éramos en la carne, ahora reflejamos lo que somos en Cristo, ¿verdad que sí? José de Arimatea deseaba y confiaba que Jesús iba a ser resucitado. Por eso hizo eso. Y como te digo, los momentos más oscuros es cuando los que hemos pasado por un proceso no la pensamos, ni nos tocamos el corazón para ir en auxilio del que está necesitado, del que ha caído, del que necesita ayuda, del que necesita un abrazo, del que necesita un empuje, del que dice, sí, sí se puede, ven, yo antes estaba como tú, ven. ¿Verdad que se necesitan de esos en el cuerpo de Cristo? Eso hizo José de Arimatea. Y algo muy maravilloso, mira, dice, la piedra grande, dice que la hizo rodar, que José de Arimatea hizo rodar esa piedra bien grande. Aparte de ser pulidos, aparte de ser procesados, cuando pasamos nosotros, antes de ser piedras vivas, de verdad que a veces vas a pasar por críticas, ¿verdad que sí? Y a veces necesitas pasar por críticas, o a veces la gente te va a señalar por tú querer ayudar a alguien más. A lo mejor eso le pasó a José de Arimatea, pero él no lo detuvo. Entonces, cuando tú estás agradecido por el proceso de ahora ser una piedra viva, no te importa rodar, no te importa que te critiquen, porque ya has sido procesado, ya has pasado por mucho. Y quieres ayudar al cuerpo de Cristo a ser una piedra viva, para que ahora refleje a Cristo y no refleje la área humana, porque antes reflejábamos la área humana como personas, ¿verdad? Pero ahora reflejamos a Cristo, los que tenemos a Cristo, los que formamos el cuerpo de Cristo. Y eso le pasó al rey David. El rey David
en los momentos más oscuros de su vida, porque él fue perseguido y él pasó un proceso y fue procesado y fue tallado y fue humillado y fue acusado y fue perseguido. En los momentos más oscuros, el rey David huyó a una cueva que se llama la cueva de Adulam. Y nosotros cuando fuimos a Israel visitamos esas cuevas y no sabíamos en cuál exactamente, porque pues, son muchísimas montañas. Pero todas las cuevas pues, son súper oscuras, tipo la tumba. Entonces, en esa cueva de Adulam, que Adulam significa lugar de refugio, fue procesado el rey David. A lo mejor empezó solo ahí, porque fue perseguido por el rey Saúl. Pero dice que después se le unieron toda la escoria de hombres ociosos, hombres endeudados, hombres amargados, hombres rechazados, hombres heridos, hombres vagos que nadie quería. Dice que llegaron a esa cueva con el rey David. Y la tarea a la que se dio el rey David era sacarlos del endeudamiento, de la amargura, del dolor. ¿Y le costó trabajo? Claro que le costó trabajo, pero se dio a la tarea porque él ya había sido procesado, y el que es procesado siempre ayuda a alguien más, siempre ayuda a alguien más y se le da más. El fracasado, como te digo, siempre va a decir, ¿y por qué lo tengo que hacer? Ay, no, qué flojera. Siempre va alguien que quiere invertir su tiempo porque alguien invirtió en ti. Hay alguien que quiere invertir un abrazo porque alguien invirtió en ti. Hay alguien que quiere invertir amor porque alguien invirtió en ti. Entonces, si alguien invirtió en ti, tú invierte en alguien más. Es tu papel, es tu función como cuerpo de Cristo. Así como José de Arimatea invirtió, tú también tienes que invertir. Así como David fue procesado, también invirtió en todos estos 400 hombres amargados, endeudados, heridos, enfermos. ¿Y sabes qué? Los convirtió en los 400 valientes de David. O sea, ya no eran amargados, ya no eran heridos, ya no eran endeudados, ya eran los valientes de David. Y ellos lo hicieron rey de Judá. Estos hombres daban la vida por David, arriesgaban la vida por David. ¿Por qué? Por agradecimiento. ¿Por qué? Porque los había sacado de la amargura. ¿Por qué? Porque los había sacado del dolor. ¿Por qué? Porque los había sacado del endeudamiento. ¿Por qué? Porque David había invertido en ellos. David no la pensó, no se tocó el corazón. Él dijo, vamos, yo les ayudo. Qué gran ejemplo nos da José de Arimatea y David, ¿verdad que sí? Dice Juan 15:13, ¿y tienen el video listo? Ajá. Mira lo que dice Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga la vida por sus amigos. Y quiero que veas este video, que en una ocasión lo vi y me encantó y dije, un día que predique lo voy a poner. Y ahora quise aplicarlo. ¿Por qué? Porque me encantó. Y porque ayuda mucho y nos da un ejemplo bien grande. Míralo.
Wow, qué maravilloso, ¿verdad? Dale un fuerte aplauso a Dios. Mira, de verdad que el león, siendo el rey de la selva y teniendo toda la fuerza, tenía 20 hienas y lo rodearon. Y de verdad que él se sentía a lo mejor al principio muy valiente, pero llegó el momento en que se sintió indefenso y se sintió acorralado y se sintió cerca de la muerte. ¿Verdad que sí? Le voy a pedir a los músicos que vayan pasando, por favor. Y se sintió cerca de la muerte. Llegó el momento en que dijo, no voy a salir de esta, ¿verdad que sí? Pero te fijaste, es que llegó un león y vio la necesidad, ¿verdad? Y pudo haber pasado desapercibido y dicho, no me arriesgo. Pero yo vi unas palomitas ahí, yo invento, ¿verdad? Dije, el Espíritu Santo. No se crean. Pero vio la necesidad y ayudó a su compañero y no hizo nada. Te fijaste, es que lo único que hizo fue hacer acto de presencia. Y todos los enemigos huyeron. Y luego al final se abrazaron. Como las pantallas están muy chiquitas, a lo mejor, y lo pusieron el video muy grande, no ve cómo se abrazan y se besan, nada más vieron como el abrazo así como de un lado, pero de verdad al final se abrazan y le agradece y le hace con la lengua en su cara el agradecerle que lo ayudó a librarlo de la muerte en su momento más difícil, en el momento más oscuro. De verdad, que siempre en tu momento más oscuro, ponte de pie, en tu momento más oscuro siempre habrá alguien, Dios mandará a alguien del cuerpo de Cristo a sostenerte, a ayudarte, a animarte, a abrazarte, a decirte que sí se puede, pero no puedes caminar solo. Porque el enemigo siempre te andará rodeando y siempre Cristo te va a decir, necesitas de mis hijos, necesitas de tu hermano. Mira lo que Jesús le dijo al Padre. Qué maravilloso lo que Jesús le dijo al Padre. Padre, yo te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que sean perfectos en unidad, para que los de afuera te conozcan. Qué maravilloso. Dice, Padre, que todo el cuerpo, que toda mi iglesia sea una. Dice, así como tú y yo, así como Jesús y Dios, dice, somos uno, para que sean perfectos en unidad y la gente te conozca. Cierra tus ojos. Dile, Padre, en esta noche, ¿cuánto podemos aprender de tu iglesia? Que debo de amar a mi hermano, que debo de cuidar a mi hermano, que debo de proteger a mi hermano, que no debo de señalar a mi hermano, que no debo de criticar a mi hermano, sino de que debemos de ser uno mismo, que yo dependo de mi hermano y que mi hermano depende de mí, que lleguemos a ser perfectos en unidad, que cuando Él se goce y cuando Él tenga un triunfo yo me alegre, que cuando Él se duela, que cuando Él esté pasando por la adversidad yo pueda ser un bálsamo de ayuda y yo me duela con Él, y que juntos podamos obtener una nueva victoria en ti, Padre, para que los de afuera puedan conocerte y formar juntamente con nosotros el cuerpo de Cristo, y así formar y llegar al varón perfecto que es Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Alza tus manos y empieza a adorar a Dios y agradécele por formar parte de un